Seguramente en algún momento te has preguntado, ¿por qué algunas personas tienen más éxito que otras? ¿Por qué tienen mejores trabajos? ¿Por qué algunas ganan más dinero? O tal vez por qué son más felices, por qué tienen mejores relaciones, mejor salud y parecen sacar más provecho de la vida. ¿Cómo puedes reprogramar tu mente para el éxito? Como dijo Brian Tracy, te conviertes en lo que piensas la mayor parte del tiempo. El secreto mejor guardado por los millonarios para conseguir el éxito consiste simplemente en entender que te conviertes en lo que piensas todo el día. Los seres humanos son sumamente sugestionables ya que constantemente se ven afectados por los elementos sugeridos en el mundo. Ten siempre presente, todo cuenta. Cada palabra que escuchamos, cada conversación que tenemos, cada cosa que vemos, canción que escuchamos. Todo lo que leemos, consumimos y hacemos nos afecta y eso te está ayudando o perjudicando. Recuerda que todo cuenta. Lo que incorporas en tu mente te afecta a nivel de personalidad, autoconfianza, logros, claridad e inteligencia. Tu mente y pensamientos tienen un efecto transformador profundo. Piensa en la mente y en el cerebro como en un supercomputador. La buena noticia es que todos los seres humanos poseen uno. Lo preocupante es que dependiendo de la programación y de la información que ingreses en de ahí dependerá el desempeño y por ende tus resultados. En términos informáticos, ingresar información se conoce como input y sacar información se conoce como output. Lo que se traduce en basura adentro, basura afuera. Pero también significa que puedes obtener excelentes resultados si ingresas buenos datos. Ahora bien, si los seres humanos fueran como animales y estuvieran programados permanentemente sin poder cambiar sus instintos y respuestas, entonces no tendrían esperanza. La buena nueva es que todo lo que has aprendido se puede desaprender y todo lo que se nos ha programado, se puede desprogramar y reemplazar con nueva y mejor información. Recordemos que programar tu mente para el éxito es similar a programar una computadora. Si programas una computadora simplemente opera en base a esa programación. Si quieres cambiar y obtener resultados diferentes en tu mundo exterior, debes de incorporar una programación diferente. Ahora bien, decimos que tu concepto de ti mismo es el conjunto de creencias internas que determinan todo lo que te sucede. Recuerda que cualquier cambio comienza con un cambio en el concepto de ti mismo, en la forma en que te ves, piensas y crees sobre ti mismo. Hace muchos años hubo un hombre muy famoso, una historia verdadera, su nombre era Albert Einstein. A pesar de enfrentar dificultades en su infancia y juventud, logró superarlas y convertirse en uno de los científicos más importantes de la historia. Einstein tuvo problemas en la escuela y no encajaba en el sistema educativo tradicional. Leía otras cosas y miraba constantemente por la ventana. Sus profesores concluyeron que probablemente tenía deficiencias de aprendizaje mentales y no estaba configurado para tener mucho éxito. Fue expulsado de la escuela en su juventud y tuvo dificultades para encontrar empleo. Sin embargo, nunca dejó de aprender y de programar su mente con información valiosa. Su mayor logro fue la formulación de la teoría de la relatividad, que revolucionó la física y cambió nuestra comprensión del universo. A pesar de los obstáculos que enfrentó, Einstein perseveró y se convirtió en un referente en el campo de la ciencia. En términos de sus capacidades creativas, él no sabía que en un principio había sido programado por sus padres en su infancia y los maestros que no le prestaban atención. Le habían programado para creer que no era muy inteligente. Cuando finalmente le mostraron lo inteligente que era, simplemente cambió su programación y se convirtió en un genio del más alto nivel. Por lo que es muy posible para nosotros poder cambiar nuestros resultados externos, cambiando la programación sobre nosotros mismos. La programación de su mente para el éxito y la psicología del cambio dice que estás en un estado constante de llegar a ser lo que quieras ser. Cada persona está en un estado continuo de crecimiento y cambio. Sigues avanzando y creciendo dependiendo de la información que estás tomando. La gran tragedia es que, si siempre haces lo que siempre has hecho, siempre obtendrás lo que siempre has obtenido. En palabras del mismo Albert Einstein, locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Entonces, si continúas tomando la misma información, ya sea frívola y vacía, si sigues saliendo con las mismas personas y consumiendo datos de bajo valor, entonces nada cambiará y las tendencias naturales continuarán para siempre. Pero si comienzas a tomar nueva y mejor información, lees cosas nuevas y hablas o investigas sobre personas más interesantes,
Comenzarás a evolucionar y a crecer de manera exponencial en una dirección y a una velocidad distinta. Así que si decides evolucionar y crecer más rápidamente, deberás hacer tus metas claras y describirlas detalladamente. Lo interesante es que tan pronto como estés absolutamente claro, desees con fervor alcanzar una meta en particular y comienzas a tomar acción. Empiezas a obtener todo tipo de ideas para lograrlo y a ver todo tipo de posibilidades. Activas tu potencial cerebral y comienzas a ver ideas que pueden ayudarte en todas partes, empiezas a ver nuevas posibilidades y a conocer nuevas personas. Créeme, es realmente asombroso cuando lo que creías imposible se rinde ante tus pies. Así que cuando comienzas a pensar en aquello que anhelas, vas a ver oportunidades por todos lados. Así que mantén tu mente abierta para que una vez estés claro sobre lo que deseas, comiences a atraer oportunidades para todo lo que puedes lograr. Entonces mantén siempre tu mente abierta, porque una vez que tengas claridad al respecto y veas las oportunidades para todo lo que puedes lograr, ten presente que siempre debes de pensar en ellas la mayor parte de tu tiempo. Debes de obsesionarte con tus sueños y deseos. Recuerda, no puedes tener una meta y pensar en ella una vez al mes. Sería como estar casado y pensar en tu familia una vez al mes, eso significaría que no estarías realmente comprometido. Por lo que tendrás que vencer varios obstáculos para convertirte en todo lo que eres capaz de ser. El principal obstáculo es tu zona de confort. Esto significa que te vuelves rígido y fijo en la forma en la que piensas, sientes y vives. La zona de confort es una de las principales razones por las que las personas no crecen, porque se aferran a lo que ya han hecho en el pasado y se sienten muy incómodas al hacer algo nuevo. No están dispuestos a probar cosas nuevas, por lo que debes estar alerta a estas tendencias naturales y a luchar por mantenerte alejado de la zona de confort. Se ha descubierto que si te pones una gran meta, te ves obligado a salir de esa zona de confort, porque no puedes quedarte en el mismo nivel de rendimiento y establecer una gran meta para ti mismo. La meta te obliga a pensar en grande, por eso hablamos de agregar un 0 al final de tu meta de ingresos. Esto te obliga a hacer algo diferente y hacerlo en un lugar y de una manera distinta. Reconoce que hay dos grandes poderes que controlan todo lo que sucede a tu alrededor. El primero es el poder del amor. El poder del amor es el mayor poder en nuestras vidas. Se ha dicho que todo lo que hacemos es para conseguir amor o para compensar la falta de amor desde que somos niños. Permanentemente estamos moviéndonos desde el dolor hacia el placer, desde la incomodidad hacia la comodidad. Siempre nos esforzamos por obtener el amor incondicional, el afecto y el respeto de las personas que son importantes para nosotros. Por lo general, los seres humanos se esfuerzan durante toda su vida adulta por compensar lo que sintieron que les faltó de niños. El segundo gran poder que controla el mundo es el poder de la sugerencia. Los seres humanos son sumamente sugestionables, ya que están constantemente afectados por los elementos sugeridos en nuestro mundo. Todo cuenta. Cada palabra que escuchamos, cada conversación que tenemos, cada cosa que vemos, canción que escuchamos. Todo lo que leemos, consumimos y hacemos nos afecta. Y todo esto te está ayudando o perjudicando. Nunca olvides que todo cuenta. Lo que incorporas en tu mente te afecta a nivel de personalidad, autoconfianza, logros, claridad e inteligencia. Tu mente y pensamientos tienen un efecto transformador increíble. Ahora bien, por otro lado, tenemos algunas de las leyes universales que te ayudarán a catapultarte hacia tus metas y sueños. La primera es la ley de las emociones. Decimos que cada decisión que se toma es basada en alguna emoción. La emoción más fuerte dominará una emoción más débil y esta determinará lo que harás. Por ejemplo, si tienes la emoción de desear ser exitoso en tu trabajo, pero también tienes la emoción de miedo e inseguridad, te aseguro que no querrás perder tu seguridad, por lo que la emoción más intensa es la que dominará a la otra. Hay una historia de un gran empresario que dijo que tenía dos ángeles, uno negro y uno blanco. El ángel negro está en mi hombro derecho y está siempre tentándome a hacer cosas que no son buenas para mí. Mientras que el ángel blanco es mi hombro izquierdo y siempre me está animando a hacer cosas que son buenas para mí. La persona con quien el empresario estaba hablando preguntó, ¿y cuál es el ángel que domina? El empresario inmediatamente respondió, el que alimento, al que le presto más atención, ese es el que domina mis pensamientos. Puedes de hecho hacer que tu deseo por el éxito,
la felicidad y el logro sean mucho mayores que los miedos que te detienen y es simplemente pensando continuamente en lo que deseas y claro está tomando acción. La segunda es la ley de la expresión. Se dice que lo que se expresa se impregna. En otras palabras, todo lo que piensas, hablas, escuchas y así sucesivamente, lo expresas en tu vida. En una conversación puedes saber lo que está sucediendo dentro de una persona, solo al escuchar su conversación. Por lo general las personas siempre están expresando lo que están pensando, por tanto, ten mucho cuidado con lo que impregnas en tu mente y asegúrate de que sean cosas realmente positivas, ya que esas son las que se expresarán en tu vida. La tercera ley es la reversibilidad. Esta dice que, si logras un cuarto nivel de éxito, buena salud o relaciones felices, ese logro creará un estado subjetivo acompañado de una sensación o estado emocional más positivo. En otras palabras, si ganas algo te sientes como un ganador y actúas como un ganador. Por otro lado, la realidad objetiva y el hecho de tener éxito crea el estado subjetivo o la emoción. Por tanto, si eres un ganador te sientes como un ganador, pero si no has sido un ganador, puedes crear el sentimiento simplemente pensando e imaginando en cómo te sentirías si tuvieras éxito. Comienza creando una imagen visual de ti mismo teniendo éxito. El principio de la reversibilidad dice que si te sientes genial contigo mismo te comportarás de manera excelente, pero si no te sientes genial puedes crear la sensación dentro de ti mismo. Puedes actuar para sentirte como si ya fueras exitoso, puedes actuar como si ya hubieras tenido éxito y crear la sensación, puedes sentir que ya tienes éxito y esto creará la acción. Por lo tanto, es muy importante que esta ley de reversibilidad fluya. Varios estudios confirman que si no tienes una emoción, pero finges como si ya la tuvieras, experimentarás la emoción que iría junto con el éxito. Por lo tanto, cuando imaginamos constantemente que ya tenemos alcanzada alguna meta, se creará la sensación como si ya fuéramos un gran éxito y con este simple hecho estarías más cerca de atraer eso que deseas. La cuarta es la ley de la práctica. Se afirma que cualquier cosa que hagas una y otra vez con suficiente frecuencia se convierte en un nuevo hábito. Puedes desarrollar nuevos patrones de pensamiento y acciones de comportamiento simplemente mediante la repetición. Cada hábito que tienes hoy fue creado por la repetición. Lo maravilloso de todo esto es que puedes cancelar los viejos hábitos y comenzar nuevos. Un nuevo hábito tarda unos 21 días en desarrollarse, así que sigue una dieta de actitud mental positiva. Pruébalo durante 21 días y resuélvelo. Por 21 días solo pensarás y hablarás sobre lo que quieres. Te aseguro que no pensarás ni hablarás sobre lo que no quieres. Tu objetivo es convertirte en una persona puramente positiva, para que seas positivo todo el tiempo. De esta forma, si tienes un contratiempo o un obstáculo que te hace enojar o frustrarte, te recuperarás rápidamente. Nunca olvides esta grandiosa frase. No importa cuánto te caigas, sino cuán alto rebotes. Por haber visto el video hasta este punto te voy a regalar 3 programas para hacer grandes cambios en tu personalidad y carácter. Si los instalas hoy mismo te garantizo riqueza y abundancia en tu vida. Para preprogramarte necesitarás estos 3 programas. El primer programa es el deseo. La única limitación real en lo que puedes lograr es respondiéndote esta simple pregunta: ¿qué tanto lo quieres? Muchas personas piensan, quiero hacer esto, quiero ser aquello. Quiero ser rico, quiero tener éxito, quiero ser delgado, quiero ser feliz, quiero tener un gran matrimonio o una hermosa relación. Todos quieren algo a cada instante, pero déjame decirte que las personas en instituciones mentales tienen los mismos deseos. Estas no son metas, son solo deseos fugaces, que comúnmente se conocen como metas de humo de cigarrillo. Porque estas solo desaparecen en el aire. Porque luego quieren ir de fiesta y divertirse con sus amigos, dejan pasar el tiempo viendo series o películas, solo buscan el entretenimiento, drogas entre otras cosas. Tienen todas estas cosas contradictorias, el logro de una es el obstáculo que hace imposible lograr la otra. Pero como quieren tener todo sin el más mínimo esfuerzo, quieren un cuerpo perfecto, pero viven y quieren comer lo que puedan comer, quieren ser ricos, pero no entrenan sus mentes para el éxito y así sucesivamente. La pregunta es qué tan malo quieres y si realmente lo quieres lo suficientemente mal. Entonces dejas de hacer las cosas que son contradictorias con ello, debes estar dispuesto a hacer lo que sea necesario para alcanzar tu objetivo. Ahora vamos con el segundo programa y este es la decisión y disposición.
¿Sabes cuál es la diferencia entre las personas exitosas y los fracasados? Es la decisión y la disposición. Esto significa que personas exitosas están dispuestas a hacer lo que sea necesario para lograr sus metas. Los fracasados están dispuestos a hacer muchas cosas, pero no todos están dispuestos a trabajar duro, tampoco a quedarse hasta tarde. Están dispuestos a trabajar durante la semana, pero no los fines de semana. Están dispuestos a mejorar sus habilidades, pero no quieren dedicar tiempo a leer las páginas de un buen libro. Están dispuestos a hacer ejercicio, pero no quieren sudar demasiado, por lo que hacen ejercicios suaves como levantarse del sofá y volver a sentarse a ver televisión y navegar a la deriva en las redes sociales. El tercer programa es la disciplina. La disciplina es la llave maestra de las riquezas y este es realmente el programa más importante de todos. Es la capacidad de disciplinarse para hacer lo que tienes que hacer, ya sea que te sientas con ganas o no. Solo sigue adelante hasta que se convierta en un hábito, pero recuerda esto donde sea que estés hoy. Llegaste aquí por las cosas que hiciste o dejaste de hacer en el pasado, donde quieras ir en el futuro no hay límite. Cuando comiences a practicar la autodisciplina día a día, esta se vuelve más fácil y ahí está el gran descubrimiento. Cada acto de autodisciplina aumenta tu autoestima y la confianza en ti mismo. Cada acto de autodisciplina profundiza tu persistencia y determinación. Cada acto de autodisciplina te hace más fuerte y confiado en ti mismo. Cuando practicas la autodisciplina, en realidad te estás construyendo a ti mismo como persona. Es por eso que encuentras que los hombres y mujeres más grandes de la historia han trabajado en sí mismos como si estuvieran levantando pesas, para de esta forma lograr convertirse en personas muy disciplinadas y enfocadas en hacer las cosas que necesitan hacer para tener éxito. Así que cada paso que das hacia convertirte en más disciplinado en realidad eleva tu autoestima y autoconfianza y por tanto se te hace más fácil dar el siguiente paso. La autodisciplina es realmente la llave maestra para la riqueza, es la habilidad fundamental que hace posible todo. Si desarrollas la disciplina, que es una habilidad que se puede aprender, puedes lograr cualquier cosa en la vida, puedes alcanzar cualquier meta física, mental, emocional o espiritual y especialmente cualquier meta financiera, si simplemente desarrollas las disciplinas necesarias para lograrlo. Si quieres aprender a ser más disciplinado, te invito a que mires nuestro video de cómo ser más disciplinado y programes tu mente para empoderarte por fin de la vida que siempre has soñado. Hasta aquí nuestro video de hoy. Si te gustó el contenido, no olvides tomar acción y suscribirte, darle like, activar la campana, comentar y compartir para poder seguir trayendo contenido que cambiará vidas.